Atención, fieles seguidoras y fervientes admiradoras de la icónica trapera argentina Kazu. Hoy les traemos una historia que promete tocar las fibras más profundas de su corazón. Una narrativa conmovedora que mezcla emoción, misterio y una buena dosis de humanidad. ¿Están listas para descubrir esta fascinante aventura? La talentosa artista argentina, conocida no solo por su imponente presencia en la música urbana, sino también por su empatía, quedó profundamente impactada por una historia que se viralizó en redes sociales. En ella, un niño luchando contra el cáncer da su último aliento en los brazos de Santa Claus. Esta imagen desgarradora y llena de significado llevó a Kazu a embarcarse en una misión que desafiaría los límites de la distancia y el tiempo. Si amas y apoyas a Kazu en este emocionante proyecto, asegúrate de dar like a este vídeo ahora mismo. Comparte esta historia con tantas fanáticas como puedas y suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte ni un solo detalle de los chismes, cotilleos y secretos del mundo del espectáculo. Quédate hasta el final, porque te revelaremos cada detalle de esta apasionante búsqueda que te pondrá los pelos de punta. Todo comenzó una noche tranquila en Buenos Aires. Mientras navegaba por las redes sociales, Kazu se topó con una historia que parecía sacada de un guión de película, pero con una crudeza que la hizo detenerse. Eric Smith Madsen, un hombre que encarnaba a Santa Claus en Knoxville, Tennessee, había vivido un momento desgarrador al sostener en sus brazos a un niño moribundo, consolándolo en sus últimos momentos. Las palabras que, según se dice, Eric susurró al niño resonaron en el corazón de la cantante, dejando una huella imborrable. Durante días, esta historia fue el tema recurrente en las conversaciones de Kazu. Compartía con su círculo cercano la inmensa admiración que sentía por aquel hombre, quien había dedicado su vida a traer felicidad a los niños, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, la historia no estaba exenta de polémica, algunos medios habían cuestionado su veracidad, pero eso no disminuía el impacto que había tenido en miles de personas, incluida la trapera. Determinada a conocer a Eric en persona, Kazu decidió dar un paso más allá. Quería entender no solo los detalles de aquella experiencia extraordinaria, sino también lo que había llevado a este hombre a desempeñar un papel tan significativo en la vida de otros. Sin embargo, la tarea no era sencilla. Eric vivía en Knoxville, y encontrarlo requería recursos y una buena dosis de perseverancia. El equipo de Kazu se puso manos a la obra. Pasaron horas revisando los artículos originales, como el publicado en el Knoxville News Sentinel, y escudriñaron los debates que habían surgido sobre la historia. A pesar de las dudas y las críticas, algo en el relato conectaba profundamente con la esencia de la artista. No importaba si algunos ponían en tela de juicio los hechos, para ella, había algo auténtico y humano que valía la pena explorar. El primer paso fue confirmar si Eric aún residía en Tennessee y si estaba dispuesto a hablar. Para ello, el equipo contactó con periodistas locales y miembros de la comunidad navideña, donde Eric era conocido como un Santa Claus profesional. No fue fácil, muchos eran escépticos ante los intentos de una artista argentina de conectar con alguien que había dejado atrás los reflectores. Pero si algo caracteriza a Kazu, es su determinación inquebrantable. ¿Logrará la cantante conectar con Eric y descubrir la verdad detrás de esta impactante historia? ¿Qué revelaciones inesperadas surgirán de este encuentro? No te pierdas los detalles más sorprendentes en el desenlace de esta emocionante aventura. La espera valdrá la pena. La espera había llegado a su fin, y con ella, el inicio de un capítulo cargado de emociones y revelaciones inesperadas. Tras semanas de ardua búsqueda y una determinación inquebrantable, Kazu y su equipo lograron dar con alguien cercano a Eric Smith Madsen, el hombre cuya historia había conmovido no solo a la trapera, sino a miles de personas en todo el mundo. Pero el verdadero reto estaba apenas comenzando. ¿Cómo explicarle a Eric que una cantante argentina quería conocerlo y compartir su experiencia con el mundo? Inicialmente, Kazu consideró escribirle una carta personal, pero pronto descartó la idea. Esto no era algo superficial, era mucho más profundo. Decidió que lo mejor sería hablar directamente con él, transmitirle su sincero interés y el impacto que su historia había dejado en su vida. Cuando finalmente lograron contactarlo, Eric, aunque sorprendido por la inesperada llamada desde el otro lado del continente, quedó conmovido por la honestidad con la que Kazu le hablaba. Ella le explicó cómo aquella experiencia lo había convertido, a sus ojos, en un símbolo de amor y empatía en su forma más pura. Eric, quien llevaba años lidiando con el peso emocional de aquel desgarrador momento, sintió por primera vez que alguien realmente comprendía lo que significó aquella experiencia para él. Kazu no buscaba respuestas rápidas ni titulares llamativos, buscaba comprender la esencia de su humanidad.
Al principio, Eric dudó. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, mucho menos de alguien tan fuera de su círculo cotidiano. Pero la pasión y convicción de Kazu eran innegables. Finalmente, aceptó la propuesta de viajar a Buenos Aires. La cantante no perdió ni un minuto. Coordinó cada detalle del viaje, asegurándose de que Eric se sintiera cómodo y cuidado. Para ella, este encuentro no era solo un puente entre dos personas, sino la conexión de dos mundos radicalmente diferentes, el suyo, lleno de escenarios y luces, y el de Eric, tejido de historias reales y un tipo de bondad que a menudo pasa desapercibida. Kazu estaba decidida a que esta historia no quedara solo como un recuerdo viral, sino que sirviera para inspirar a otros desde una nueva perspectiva. Cuando llegó el día del viaje, la emoción estaba a flor de piel. Eric no podía creer que alguien se hubiera tomado tantas molestias solo para escucharlo, y Kazu estaba ansiosa por finalmente conocer a la persona que había dejado una huella tan profunda en su corazón. La tarde en que el avión aterrizó en Buenos Aires, el cielo parecía un lienzo pintado de tonos anaranjados. En el aeropuerto, el ambiente estaba cargado de expectativa. Entre la multitud que esperaba en la zona de llegadas, Kazu destacaba no por su fama, sino por su nerviosismo y emoción contenida. Vestida con jeans y una chaqueta negra, su aspecto sencillo hacía que se confundiera con los demás. No había cámaras, ni un séquito de asistentes, solo ella y algunos miembros de su equipo, quienes respetaban la intimidad del momento. Para Kazu, esto no era un acto mediático, sino una experiencia profundamente personal. Cuando finalmente Eric apareció entre los pasajeros, con su robusta figura y su característica barba blanca, Kazu sintió que el tiempo se detenía. Las lágrimas se deslizaron por su rostro al ver a aquel hombre que, aunque hasta hace poco solo era una figura en una historia leída en internet, ahora era alguien que sentía cercano, casi familiar. Eric, vestido con una camisa de cuadros y cargando una modesta maleta, parecía algo desorientado por el bullicio del lugar, pero sus ojos reflejaban una mezcla de emoción y curiosidad. El primer encuentro fue breve, pero cargado de significado. Cuando sus miradas se cruzaron, las palabras se volvieron innecesarias. En ese instante, ambos supieron que algo especial estaba a punto de suceder. Kazu lo recibió como quien recibe a un viejo amigo, con un abrazo cálido y sincero, dejando de lado cualquier protocolo o formalidad. Para ella, este momento no era solo el cierre de una búsqueda, sino el inicio de algo mucho más grande, una historia que tenía el poder de conectar corazones y transformar vidas. El momento en el que Eric Smith Madsen y Kazu se encontraron en el aeropuerto de Buenos Aires fue mucho más que un simple saludo, fue el inicio de una conexión que trascendía las palabras. Apenas sus miradas se cruzaron, Eric esbozó una sonrisa cálida que desarmó cualquier barrera, y sin dudarlo, Kazu corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo que parecía destinado a borrar la distancia que los había separado hasta entonces. Ese abrazo, profundo y sincero, duró solo unos segundos, pero para ambos fue una eternidad cargada de emociones. Con lágrimas en los ojos, Kazu susurró un simple pero poderoso, «Gracias por venir». Eric, visiblemente conmovido, respondió en voz baja, «Gracias por invitarme». La conexión entre ellos era palpable, como si fueran dos almas destinadas a encontrarse en este momento. A pesar de ser prácticamente desconocidos, había una cercanía genuina, una sensibilidad compartida que eliminaba cualquier formalidad. Cuando el abrazo terminó, Kazu se apartó un poco para mirarlo directamente a los ojos. «No sabes cuánto significa para mí que estés aquí», dijo mientras se secaba las lágrimas con la manga de su chaqueta. Eric, sin palabras pero conmovido, le devolvió una mirada que hablaba más de lo que cualquier frase podría expresar. Su gratitud y asombro por la calidez de la bienvenida eran evidentes. Con una sonrisa decidida, Kazu tomó la maleta que Eric llevaba, ignorando sus protestas educadas. «En Argentina, cuando recibimos a alguien, nos encargamos de todo», dijo con una sonrisa que logró relajar al hombre, quien ya comenzaba a sentirse como en casa. Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, la cantante no dejaba de hablarle, preocupándose por los detalles. «¿Cómo estuvo el vuelo? ¿Te sientes cansado? ¿Pudiste descansar?». Cada pregunta mostraba un interés genuino que no pasó desapercibido para Eric, quien notó que no se trataba de una cortesía superficial, sino de un verdadero gesto de calidez. Al salir del aeropuerto, un auto los esperaba para trasladar a Eric al lugar donde se hospedaría. Antes de abordar, Kazu hizo una pausa, señalando el cielo teñido de tonos rojizos por el atardecer. «Bienvenido a Argentina», dijo con una sonrisa amplia, mientras Eric admiraba el paisaje con una mezcla de asombro y gratitud.
Aunque apenas habían pasado unos minutos juntos, él ya sentía una hospitalidad y calidez que jamás había experimentado. Durante el trayecto al hotel, la atención de Kazu no disminuyó. Sacó un pequeño paquete de una bolsa y se lo entregó a Eric. «Es un mate», dijo con una sonrisa. «No sé si lo has probado, pero aquí es algo que siempre compartimos con las personas que queremos. Quiero que lo tengas como un recuerdo de este viaje». Eric tomó el mate con cuidado, como si fuera un tesoro, y le agradeció con una sonrisa sincera. «Es hermoso», dijo mientras lo examinaba, emocionado por el gesto. El auto atravesaba las calles de Buenos Aires mientras Kazu señalaba emocionada distintos lugares emblemáticos. «Ese es el obelisco», dijo, apuntando al imponente monumento. Luego habló de barrios como San Telmo y Palermo, describiéndolos con la pasión de alguien que ama su ciudad. Eric la escuchaba con atención, fascinado por la mezcla única de historia y modernidad que la cantante describía. Pero pronto, Kazu giró la conversación hacia él. «Cuéntame, Eric», preguntó con auténtico interés. «¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo terminaste siendo Santa Claus?» Eric, sorprendido por el interés genuino de Kazu, comenzó a contar su historia. Aunque dejó los detalles más profundos para un momento más tranquilo, compartió cómo había iniciado su camino como Santa Claus y lo que esa experiencia había significado para él. Sus palabras estaban cargadas de humildad y honestidad, lo que solo aumentó la admiración de Kazu. Cuando finalmente llegaron al hotel, Kazu insistió en acompañarlo hasta la recepción para asegurarse de que todo estuviera en orden. Había elegido un lugar cómodo y acogedor, lejos de cualquier lujo excesivo, pero con todas las comodidades necesarias para que Eric se sintiera a gusto. Cada detalle, desde la elección del lugar hasta la manera en que lo recibió, dejaba en claro que para Kazu este encuentro no era algo casual ni pasajero. Era una oportunidad única para conectar, aprender y compartir una historia que ya había marcado a ambos profundamente. El inicio de un viaje emocional e inspirador estaba en marcha, y ambos lo sabían. El ambiente en la cafetería del hotel era tranquilo, pero la conversación entre Kazu y Eric Schmidt-Madsen estaba cargada de emociones desde el primer momento. La luz de la mañana bañaba la mesa donde ambos estaban sentados, creando un escenario perfecto para una charla que prometía ser inolvidable. Eric, con su imponente figura y su porte sencillo, comenzaba a relatar cómo había dado sus primeros pasos como Santa Claus, mientras Kazu lo escuchaba con los ojos brillantes de curiosidad y admiración. «Fue mi esposa quien plantó la idea», comenzó Eric, esbozando una sonrisa al recordar aquellos días. «Siempre he tenido esta barba blanca, y la gente no paraba de decirme que me parecía a Santa Claus. Al principio me lo tomaba como una broma, pero mi esposa tenía otra visión. Me dijo, Eric, deberías hacerlo en serio. Podrías llevar alegría a muchos niños». Hizo una pausa para tomar un sorbo de su té con miel, mientras Kazu lo miraba fascinada, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Así que, hace unos 20 años, decidí intentarlo. Compré mi primer traje de Santa y comencé a asistir a eventos pequeños, iglesias, escuelas locales, ese tipo de cosas». Kazu no pudo evitar interrumpir, intrigada. «¿Y cómo fue la primera vez? ¿Te sentiste nervioso?» Eric soltó una risa suave, asintiendo. «Oh, claro que sí. Estaba aterrorizado. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero en cuanto vi las caras de los niños al entrar, todo cambió. Para ellos, yo no era solo un hombre en un disfraz. Yo era Santa Claus. El verdadero. Y eso me cambió». Su voz se tornó más grave, casi reverente, mientras continuaba. «Me di cuenta de que tenía una responsabilidad. No era solo un personaje, era una fuente de alegría y esperanza». Kazu, conmovida, lo interrumpió de nuevo, esta vez con un tono más cálido, «Y luego te convertiste en algo así como el Santa Claus oficial de tu comunidad, ¿verdad?» Eric sonrió y asintió. «Sí, con el tiempo, comencé a ser conocido como el Santa de Knoxville. Empecé a participar en más eventos, a visitar hospitales, y pronto era parte de la tradición navideña para muchas familias. Pero, claro, nada me preparó para aquel día». Su voz se apagó un poco, y su mirada se perdió en el recuerdo. Kazu no necesitaba que lo dijera para saber a qué se refería. «El día que sostuviste a aquel niño», dijo en voz baja, con una mezcla de empatía y respeto. «¿Cómo lo viviste?» Eric respiró profundamente antes de responder.
Fue el momento más difícil de mi vida. Aquel niño, tan pequeño, me miró como si de verdad estuviera viendo a Santa Claus. Me pidió que le dijera algo, algo que lo hiciera sentir seguro. Y en ese instante, entendí que no se trataba de mí, ni siquiera de él. Se trataba de lo que yo representaba para él: esperanza, amor, consuelo. Kazu no pudo contener las lágrimas, pero mantuvo su atención fija en Eric. Es increíble cómo un acto de amor puede cambiar tanto, murmuró, casi para sí misma. Y ahora estás aquí, compartiendo todo esto conmigo. Siento que hay tanto que aprender de ti, Eric. El camarero interrumpió brevemente para servirles más café, pero ni Kazu ni Eric parecieron notar la pausa. La conversación continuó fluyendo, cargada de emociones, mientras dos personas de mundos tan distintos encontraban un punto en común: el impacto transformador de la empatía y la conexión humana. Aquella mañana, en un rincón tranquilo de Buenos Aires, un hombre y una mujer compartían historias que no solo unirían sus vidas, sino que también prometían inspirar a muchos otros. Lo que comenzó como una curiosidad se estaba convirtiendo en una amistad profundamente significativa, un encuentro que ambos sabían marcaría sus vidas para siempre. La cafetería quedó en silencio por un instante, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa para escuchar las palabras de Kazu. Eric, sentado frente a ella, inclinó ligeramente la cabeza, sorprendido pero también profundamente conmovido por la intensidad de lo que ella decía. Su rostro, siempre amable, reflejaba humildad y una pizca de incomodidad por estar en el centro de una conversación tan profunda. Kazu continuó, su voz temblando apenas por la emoción que sentía. No sé si entiendes lo importante que es esto, Eric. La forma en que tocaste la vida de ese niño y de tantas otras personas. Me di cuenta de que hay algo en tu historia que el mundo necesita escuchar, no como una anécdota triste, sino como un recordatorio de lo que significa realmente la empatía y la conexión humana. Eric asintió lentamente, procesando sus palabras. Es extraño escuchar eso, dijo después de unos momentos. Porque yo no me siento especial. Soy solo un hombre que intentó hacer lo correcto en el momento adecuado. Nunca pensé que mi historia pudiera significar tanto para alguien más. Kazu esbozó una pequeña sonrisa y negó suavemente con la cabeza. Eso es lo que te hace especial, Eric. No buscas el reconocimiento, y por eso mismo lo mereces. Pero hay algo más que quiero proponerte, algo en lo que he estado pensando desde que decidí contactarte. Eric ladeó la cabeza, ahora más intrigado. ¿Qué es, Julieta?, preguntó, usando su nombre real por primera vez, como un gesto de cercanía. Kazu tomó aire profundamente, sus manos entrelazadas apretándose un poco más. Quiero contar tu historia, Eric. Pero no solo como un relato. Quiero hacerlo a través de mi música, a través de mi arte. Creo que lo que representas, lo que has vivido, puede inspirar a muchas personas. Y quiero ser la herramienta para llevar eso al mundo. Eric parpadeó, sorprendido, mientras Kazu continuaba con pasión en su voz. No se trata solo de una canción o de un álbum. Quiero que trabajemos juntos en esto, que podamos transmitir ese mensaje de esperanza y amor de una manera que llegue a más personas. Sé que puede parecer extraño, pero siento que esta historia tiene el poder de cambiar vidas, como cambió la mía al leerla. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones. Eric bajó la mirada hacia su taza de té vacío, como si buscara las palabras adecuadas en el fondo de ella. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No sé qué decir, Julieta. Es una idea hermosa, pero, ¿crees de verdad que mi historia podría hacer tanto? Kazu asintió con firmeza, inclinándose un poco hacia él. Estoy segura. Pero no quiero hacer esto sin ti, Eric. Quiero que seas parte de todo, desde el principio. Quiero que trabajemos juntos para que el mensaje sea verdadero, para que no pierda su esencia. Eric sonrió, esta vez con más confianza, aunque aún con una mezcla de asombro y humildad. Si crees que mi historia puede ayudar a otros, entonces sí. Estoy dispuesto a intentarlo. No sé cómo será todo esto, pero confío en ti. La sonrisa de Kazu se amplió, iluminando su rostro. Gracias, Eric. No te defraudaré. Esto es solo el comienzo. La conversación cambió de rumbo después, pero ambos sabían que habían llegado a un punto clave.
Ese momento en la cafetería no solo marcó el inicio de un proyecto conjunto, sino también de una conexión profunda y significativa que trascendería fronteras. Afuera, el sol seguía iluminando las calles de Buenos Aires, como un reflejo del nuevo propósito que había nacido entre ellos. Las palabras de Eric resonaron profundamente en el ambiente íntimo de la cafetería. Kazu sintió como su corazón se llenaba de esperanza al escuchar la apertura y sinceridad con la que Eric compartía sus sentimientos. Su rostro, marcado por las emociones, reflejaba una mezcla de alivio y determinación. Eric, dijo con suavidad, inclinándose ligeramente hacia él, no puedo imaginar lo que pasaste, y tampoco puedo pretender entender completamente lo que significa para ti ser Santa Claus después de algo tan doloroso. Pero creo, de verdad, que lo que hiciste aquel día no fue solo un acto de amor, sino también un llamado. Un llamado a seguir siendo esa luz para otros, incluso cuando a veces sientas que tu propia luz tambalea. Eric asintió lentamente, su mirada fija en la de ella. Sabes, Julieta, después de ese día, sentí que había fallado. No porque no pudiera consolar al niño, sino porque no pude salvarlo. Y creo que, en el fondo, tenía miedo de volver a vivir algo así, de enfrentar esa impotencia otra vez. Kazu extendió una mano y la apoyó suavemente sobre la de Eric, en un gesto de apoyo genuino. Pero no fallaste, Eric. Lo que hiciste fue más grande que cualquier cosa que alguien pudiera esperar. Fuiste una fuente de amor y esperanza en un momento en el que nadie más podía serlo. Eso es algo que nunca se olvidará, ni por aquel niño ni por quienes escucharon tu historia. Eric dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera liberando un peso que había llevado durante mucho tiempo. Quizás tienes razón, admitió. Quizás ese momento no fue el final, sino el comienzo de algo más grande. Si acepto esto, si decido estar ahí para esos niños en Buenos Aires, será porque entiendo que lo que realmente importa no es el traje ni el papel, sino lo que puedo transmitir a través de ellos. Una sonrisa se formó en los labios de Kazu, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y alivio. Eso es todo lo que importa, Eric. Y créeme, estarás rodeado de personas que también quieren lo mejor para estos niños. No estarás solo en esto. Eric sonrió con calidez, su rostro relajándose mientras asentía. Bien, Julieta. Lo haré. Iré al hospital y haré todo lo posible para que esos niños sientan la magia de la Navidad. No sé si soy el Santa Claus perfecto, pero seré el Santa Claus que necesitan. Las palabras de Eric llenaron el espacio con una energía esperanzadora. Kazu, visiblemente emocionada, apretó su mano con suavidad. Gracias, Eric. No tienes idea de cuánto significa esto para mí y para ellos. Prometo que haremos de esto algo inolvidable, no solo para los niños, sino también para ti. Mientras el sol seguía bañando el café con su luz dorada, ambos compartieron una sonrisa que selló su compromiso. Habían encontrado en esta conexión una fuerza que trascendía fronteras, un propósito común que uniría sus caminos de manera inesperada pero profundamente significativa. La atmósfera en el hospital Pedro de Elizalde estaba llena de una magia única. Las risas de los niños resonaban en los pasillos, mezclándose con los villancicos que sonaban suavemente en el fondo. La presencia de Eric, encarnando a Santa Claus, y de Kazu, con su energía radiante, habían transformado lo que normalmente sería un día más en el hospital en un recuerdo imborrable. Eric, desde su trono, demostraba una paciencia infinita y un corazón enorme. Cada niño que se acercaba encontraba en él no solo a Santa Claus, sino a alguien que realmente se interesaba por ellos. Para los pequeños, no era un hombre disfrazado, sino el verdadero Santa, que había viajado desde el Polo Norte hasta Buenos Aires solo para verlos. Una niña con el cabello cubierto por un gorro rosa, que escondía los efectos del tratamiento médico, se acercó tímidamente. Con un regalo envuelto en sus manos, miró a Eric con una mezcla de timidez y emoción. ¿De verdad eres Santa Claus?, preguntó, su voz apenas un susurro. Eric sonrió, inclinándose para estar a su altura. Por supuesto que sí, pequeña. ¿Cómo podría faltar a verte en Navidad? La niña sonrió ampliamente y abrazó a Eric con fuerza, mientras él le entregaba un regalo y le susurraba algo que la hizo reír. Kazu, observando la escena, sintió una punzada de emoción. Mientras repartía más dulces y sonrisas entre los niños y sus familias, no podía evitar admirar la manera en que Eric hacía sentir especial a cada pequeño. Sabía que había tomado la decisión correcta al traerlo a este evento.
El momento más emotivo llegó cuando un niño que no podía caminar fue llevado en brazos por un enfermero hasta donde estaba Eric. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero no de tristeza, sino de pura emoción. Eric lo tomó con cuidado, lo sentó en su regazo y comenzó a hablar con él como si fueran viejos amigos. Los ojos del niño, llenos de asombro, lo miraban fijamente mientras asentía con entusiasmo. Kazu, junto a los voluntarios, capturó este momento en fotos y vídeos, asegurándose de que cada sonrisa quedara inmortalizada. Finalmente, Eric se puso de pie y, con la ayuda de Kazu, organizó un pequeño desfile alrededor del árbol de Navidad, donde todos los niños y sus familias participaron. Bailaron, cantaron villancicos, y por un instante, las preocupaciones y los desafíos que enfrentaban quedaron atrás. El hospital entero parecía haber sido tocado por la magia de la Navidad. Cuando la jornada llegó a su fin, Eric y Kazu se despidieron de cada niño y cada familia. Aunque agotados, ambos se sentían llenos de alegría y gratitud. En el camino de regreso, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Eric miró a Kazu y dijo: «Hoy entendí por qué estoy aquí, Julieta. No solo por los niños, sino por mí mismo. Este día me recordó que siempre hay algo que podemos dar, incluso cuando creemos que ya hemos dado todo». Kazu le sonrió, con los ojos brillantes. «No solo trajiste magia a esos niños, Eric. También les diste esperanza, y eso es algo que nadie puede medir. Estoy agradecida de haberte conocido y de haber compartido este día contigo». Ambos compartieron un momento de silencio, mirando las luces de Navidad en las calles. Sabían que este día no solo había cambiado la vida de los niños, sino también la de ellos mismos. Habían creado algo inolvidable, y aunque la Navidad aún no había terminado, ya era la más especial de sus vidas. La historia que acabas de leer es un verdadero ejemplo de cómo el espíritu de la Navidad puede transformar vidas y tocar corazones. Desde la conexión inicial entre Eric y Kazu hasta los momentos únicos vividos en los hospitales de Buenos Aires, esta jornada fue mucho más que un evento navideño, fue un recordatorio de la importancia de la empatía, el amor y la humanidad. Cada sonrisa de los niños, cada abrazo y cada canción compartida reflejaron el poder de pequeños gestos para crear un impacto duradero. Ver a Eric abrazar a su papel como Santa Claus y a Kazu liderar con pasión y calidez dejó una huella no solo en los niños y sus familias, sino también en todos los que participaron o escucharon esta historia. ¿Qué opinas de este conmovedor gesto? ¿Qué significa para ti la verdadera magia de la Navidad? Comparte tus pensamientos y cómo planeas llevar ese espíritu a tu comunidad. Felices fiestas y que el amor y la solidaridad sigan iluminando nuestras vidas.